Desde el Grupo de Investigación Evalfor de la Universidad de Cádiz en España, queremos compartir con todos la videoconferencia organizada en colaboración con el Consortium Research de la Kennesaw State University del estado de Georgia en Estados Unidos. En esta videoconferencia, el profesor Iván Jorrín nos presentará el modelo Rayuela, un modelo para el diseño de investigaciones que el profesor Jorrín ha elaborado tras un sistemático análisis cualitativo de otros modelos existentes, para el que además ha desarrollado una herramienta web que facilita el proceso de diseño a los investigadores interesados en iniciar el proceso de sus diseños de investigación cualitativa. Esta conferencia se impartió el 25 de enero de 2017 en el contexto del programa formativo del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, y más concretamente como desarrollo de la línea de investigación, evaluación e innovación en organizaciones y contextos formativos. A través de la difusión de este vídeo pretendemos divulgar y compartir el conocimiento y las experiencias en torno a la metodología de investigación cualitativa. Esperamos que les resulte de utilidad. Hola, buenas tardes Iván. En primer lugar, agradecerte mucho la colaboración y tu disponibilidad para colaborar con nosotros en este curso, y encantado de poder tenerte entre nosotros, en la lejanía pero tan cercano, ¿vale? O sea que muchas gracias. A vosotros. Por nuestra parte, como ves, en sala estamos ahora mismo pues Marisol, Nuria, Rocío y Victoria. Iniciamos cuando tú quieras, y cuando tú quieras pues nos hacemos las distintas presentaciones que comentabas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, estamos en tus manos. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes para vosotras y vosotros. Buenos días aquí todavía. Pues nada, un placer poder colaborar con el curso de doctorado, aportando mi granito de arena en relación a Rayuela, que es un modelo y herramienta web que hemos generado para la creación de diseños de investigación cualitativos. Es un poco la temática general de la sesión de hoy. A pesar de que tenemos esta presentación formal, en cualquier momento, por favor, paradme si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Ya que somos pocos, pues no hace falta ser ultra formales. En la transparencia que podéis ver en pantalla tenéis una dirección web, o podéis escanear el código QR, donde tenéis todos los materiales de esta sesión, ¿vale? No he querido poner la contraseña aquí en la presentación, dado que la íbamos a grabar. Entonces Gregorio la conoce y os la pasará en su momento, pero básicamente vais a encontrar esto. Vais a encontrar la presentación de la sesión, una serie de ejemplos que voy a utilizar en diferentes momentos, un formulario que vais a poder utilizar para generar vuestros diseños de investigación cualitativos, si así lo deseáis, algunos artículos y algunos recursos diversos en función de distintas tradiciones de investigación en investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, algunos de los que estáis presentes en la sesión ya me conocéis, nos conocemos bien, pero otros no tanto, y me gustaría presentarme en 2 minutos. Ya conocéis mi nombre, soy Iván Jorrín. Ahora mismo estoy trabajando aquí en el estado de Georgia, en Estados Unidos, muy cerquita de Atlanta, al norte de Atlanta. Podéis ver ahí en el mapa la localización de Kennesaw State University, que es mi universidad actual. Llevo aquí trabajando 3 años, después de haber trabajado 12 años en la Universidad de Valladolid. Fundamentalmente mi campo de estudio es el del CSCL, que es el aprendizaje colaborativo apoyado por tecnología, y he estado trabajando los últimos años con un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid que se llama GESIC-EMIC. Pero desde que llegué aquí he reconvertido ligeramente mi foco de investigación, a pesar de que sigo trabajando en el campo del CSCL.
Aquí me contrataron fundamentalmente para impartir docencia de doctorado en investigación cualitativa, en educación. Y entonces he tratado también de aunar un poco mis esfuerzos investigadores con mis esfuerzos docentes, y es básicamente lo que os venía a contar hoy. La universidad para la que trabajo es una universidad pública, es la tercera universidad más grande aquí en el estado de Georgia. Tenemos 40.000 estudiantes y 150 programas de grado y de posgrado. Están repartidos en alrededor de unas 15 o 16 facultades. ¿Me escucháis? ¿Por qué he dejado yo de oír? Sí, te escucho. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Es que de repente he dejado de escuchar un poco de retorno y no sabía. Simplemente, no para ahora, pero si alguno estáis interesado en conocer un poquito más de esta universidad para la que estoy trabajando, os he dejado ahí un vídeo, y si queréis después de la sesión podéis pinchar en ese enlace y veréis un vídeo muy cortito de 3 o 4 minutos para conocer un poquito más el entorno en el que trabajo. Y si alguien quiere venirse a hacer una estancia de investigación, sois más que bienvenidos. Dicho esto, me gustaría brevemente poneros cara y saber un poco cuáles son vuestras motivaciones para estar inmersos en este curso de doctorado, e imagino que para hacer vuestras tesis doctorales. Yo tampoco puedo escucharlos. Sí, ahora sí. No, eres... Soy Victoria, eres Victoria, perdón. sí, no. Es que yo tampoco puedo escuchar en la sala. No os puedo escuchar, Gregorio. No os escucho, Gregorio. No. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Venga, pues medio para ti, medio para mí, Nuria. Compartimos aquí el pinganillo. Vale. A ver, Victoria, empieza tú con la presentación. Yo soy Victoria Quesada, soy miembro del grupo de investigación Evalfor. Terminé mi doctorado el año pasado y soy profesora de la Universidad de Cádiz en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. En estos momentos, pues eso, trabajo ahí en la UCA en diferentes asignaturas. De acuerdo, muchas gracias. Encantada. Victoria. Muy bien. Nuria. Me toca, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿no? Hola, buenas. Vete. Se las hace un poco. No, sí, no sé qué digo. A mí no me importa que pongan. Bueno, pues yo es el primer año que estoy aquí estudiando el programa de doctorado y nada, ayer pusimos un poco por realizar este curso. La verdad es que ayer me quedé un poco fuera de lugar de mis objetivos porque me pareció bastante interesante información. Soy rompido. Obtener información por lo menos de mi perspectiva. Vale. ¿Tenías algún tipo de formación previa en investigación cualitativa? No, muy por encima, de forma muy superficial. ¿Y en investigación tradicional, cuantitativa? Lo mismo, vale. Tampoco he profundizado. Vale, pues nada, muchas gracias. Muy bien. Nuria. Rocío, tú puedes hablar desde ahí, ¿no? Sí, venga, a ver si te escuchamos. ¿El micro? Actívalo arriba. No tengo la opción. A ver, espérate, vamos a activar la Rocío, que por lo visto está sin micro. Ya debe estar. ¿Arriba? ¿Me escucha ahora? Actívalo, se te tiene que poner el micro en verde. Lo tengo en verde. ¿Sí? A ver. Pero es que mi ordenador se va a... Va, pues ponte aquí, anda, y te presenta. Le escucho a través del tuyo, ¿eh? ¿Cuál tú ahora, Nuria? Hola, buenas tardes. Hola. Encantado. Pues nada, estoy en... Vale, estupendo. Y nada, me dedico a educación. Bueno, gracias. Marisol. Bueno, Marisol, la que tenemos aquí al lado. bueno, a mí ya me conocéis Sí. todos. Encantada de tenerte por aquí, Iván. Igualmente. Como decía Gregorio, lejitos, pero muy cerca. Encantado. Y nada, y vamos a aprovechar y a disfrutar de la sesión. Un placer, gracias. Venga, un besito. Gracias. Ahora.
Bien, Vale. bueno, pues yo ya soy Gregorio y me conocéis todos, o sea que Más o menos. podemos continuar entonces, ¿no? Más o menos. Sí, Nuria, ¿te pones? Si quieres te pones aquí y compartimos audio. ¿Vale? No. ¿Vale? Venga, ya estamos. ¿Ya estamos? Vale. Bueno, pues muchas gracias, y era simplemente porque hay veces que esto de las sesiones online son un poco frías, y realmente la investigación cualitativa es casi lo diametralmente opuesto, ¿no? Tiene que ver con una manera de investigar muy naturalista, muy interpretativa, muy centrada en los problemas específicos sociales de un grupo, de un determinado escenario. Entonces, por esto quería un poquito poneros cara y saber con quién contábamos en la sesión. Fijaos, en la transparencia podéis ver un poquito los contenidos de la sesión de hoy. Voy a hacer una brevísima introducción acerca de por qué comencé a pensar en la posibilidad de generar un modelo para ayudar a generar diseños de investigación cualitativos, qué objetivos iniciales me planteaba. Brevemente contaré el proceso que seguí para generar el modelo Rayuela, que os contaré. En medio minuto voy a compartir con vosotros los usos que le estamos dando al modelo, por si alguno de ellos pudiera interesaros, algunas mejoras en las que ya estoy trabajando, y la parte fuerte de la sesión son los dos últimos puntos. Quiero compartir con vosotras todos los pasos que conforman el modelo, son 9 pasos, como veremos, y después pues me gustaría que generásemos una discusión si así lo deseáis, ¿vale? Bueno, fijaos, como os decía, hace 3-4 años comencé a darme cuenta que, a pesar de que cada vez se investiga más desde este paradigma, desde esta aproximación a la investigación, no hay demasiada reflexión en el campo acerca de cómo enseñar a otros a hacer investigación cualitativa. Me puse a indagar y la verdad es que no hay demasiado material. Eso, unido a mi propia experiencia como profe de doctorado, donde me encontraba alumnado muy angustiado a la hora de generar los diseños de investigación cualitativos, fundamentalmente por el mare magnum de aproximaciones que hay, las distintas maneras de entenderlo. De alguna manera, cada vez que me encontraba un estudiante en esta situación, me hacía revivir lo que yo viví en mi propia piel cuando comencé mi programa de doctorado. A mí me formaron como investigador cuantitativo, o diría ultra cuantitativo. Yo hice psicopedagogía, con lo cual os podéis imaginar, buena parte de mi formación fue en psicometría. Resulta que cuando me embarco en el programa de doctorado me doy cuenta de que todo eso no me servía para estudiar el tipo de problemas que yo quería estudiar, que tenían que ver con la forma en que maestras, maestros y alumnos utilizan la tecnología para aprender de una manera activa y colaborativa. No me servía realmente esa aproximación a la investigación. Claro, intenté comenzar a buscar otras maneras de hacer. Gracias a Dios, personas como Gregorio nos ayudaron mucho con sus publicaciones, pero en aquel momento era una isla en el océano. Quiero decir, no había mucho más. A menos que trabajases con publicaciones en inglés, que es donde estaba todo el bacalao. Y fijaos, uno de los principales problemas que yo tuve, y que luego he visto que otros estudiantes de doctorado tenían, es que hay tantas maneras de entender la investigación cualitativa que yo, cuando iba a cursos, decía, joder, si es que me están diciendo lo contrario a lo que me acaban de decir. No puede ser. Alguno de los dos tiene que estar equivocado. Bueno, pues al final uno empieza a formarse, trata de juntarse con gente que sabe un poco de esto para ir aprendiendo, ¿no? Y esas fueron las motivaciones iniciales que yo tenía. Fijaos, además de eso, me di cuenta que entre los modelos que hay en el campo de la investigación cualitativa para ayudar a generar diseños, había dos tipos fundamentales.
algunos que, bajo mi punto de vista, son demasiado globales, como el que proponen Walsh y Down, en el que simplemente formulan una serie de preguntas a las que tienes que dar respuesta y conforme a eso te ayuda a generar un diseño. Está muy bien, pero está muy bien para gente con una formación sólida en investigación cualitativa. Si no, las preguntas te pueden hasta sonar a chino. Y otro tipo de modelos que hay, que podemos encontrar en la literatura, son modelos que están muy estrechamente ligados con algunas tradiciones de investigación particulares. Tenemos autores que son hiperexpertos en etnografía, otros en fenomenología, otros en investigación-acción, otros en investigación narrativa, otros en teoría fundamentada. El problema es que los modelos que proponen no aplican al resto de tradiciones de investigación, ¿vale? Y ese es un serio problema también, porque yo creo que es importante conocer las peculiaridades de las distintas tradiciones de investigación en el campo antes de decidir cuál es la que mejor funciona para tu problema de investigación. Y no al revés. Lo que viene sucediendo es, si de repente tenemos un profe en el programa de doctorado que sabe mucho de investigación-acción, lo más probable es que el 90% de sus estudiantes desarrollen estudios de investigación-acción, sin tan siquiera haberse preguntado si una etnografía funcionaría mejor, ¿vale? Además de esto, la naturaleza intrínseca y no directiva que tiene la investigación cualitativa hace que los grandes autores en el campo, como Creswell, como Lincoln, Guba, Jean, Stake, se resistan a proporcionar modelos de diseño justamente por eso, porque no quieren ser directivos. Entonces, eso también genera un problema. Además de eso, hay múltiples investigaciones que dicen que hace falta tener estos marcos de referencia para ayudar sobre todo a estudiantes noveles. Y finalmente, dentro del estudio de cómo se enseña y se aprende investigación cualitativa, encontramos dos tradiciones fundamentales, la paradigmática y la pragmática. La paradigmática tiene que ver con una aproximación muy teórico-conceptual. Entonces, podemos encontrar personas que saben muchísimo desde el punto de vista teórico, pero a la hora de encontrar un puente hacia la práctica, no tienen herramientas para hacerlo. Yo sé mucho de etnografía, pero ¿cómo hago una etnografía? ¿Cómo genero un diseño etnográfico? ¿Y en qué se diferencia de un diseño de estudio de caso? Que esta aproximación está contrapuesta con la aproximación pragmática, en la que se sigue el modelo de juntarte con alguien que sabe mucho de esto, aprender cómo hace las cosas trabajando con esa persona. Esta es una aproximación que ha funcionado mucho en el campo también, pero que a veces hace que no te plantees desde una posición paradigmática y conceptual lo que estás haciendo. Dicho esto, estos son los objetivos que yo me planteé cuando pensé en generar este modelo, ¿no? Primero, que tratase de dar respuesta al ciclo completo de creación de diseños de investigación cualitativos, desde que alguien empieza a pensar en el tópico de investigación hasta las consecuencias últimas del diseño, recogida, análisis de datos y planteamientos éticos que rijan todo el proceso. Además de eso, quería generar un modelo que permitiese ser aplicado a un conjunto amplio de tradiciones de investigación, no solamente a una particular, como decía anteriormente. A la vez, dado que está destinado el modelo a personas noveles en el campo, lo que quería es que el modelo ayudase a formarte, a reflexionar sobre lo que sabes y no sabes, y te proporcionase también materiales de apoyo para tomar decisiones informadas. Además de eso, quería que el modelo fuese interactivo para generar ese puente entre teoría y práctica y que ofreciese multitud de ejemplos. Y finalmente, desde el punto de vista más conceptual, el modelo trata de aunar esas aproximaciones paradigmáticas y pragmáticas a la enseñanza de la investigación cualitativa. Si tenéis alguna duda, por favor, decidme, ¿vale? ¿Qué proceso seguí para generar este modelo? Fijaos, fundamentalmente seguí 4 fases. Una primera fase en la que traté de analizar trabajos seminales en el campo de investigación para ver qué había ahí.
En una segunda fase analicé en detalle, siguiendo además una aproximación cualitativa de análisis de datos, las características comunes emergentes de los modelos para ayudar al diseño de investigaciones cualitativas que hay ahí fuera en la literatura. En una tercera fase traté de reorganizar esas características emergentes, de priorizarlas y de generar una secuencia de pasos que finalmente en el paso 4 se convirtieron en un modelo teórico-conceptual y en una herramienta web de apoyo a ese modelo teórico-conceptual, ¿vale? Fijaos, simplemente algunos ejemplos. En la fase 1 usé varias bases de datos de las comunes en la investigación, tratando de hacer búsquedas por palabras clave que me permitiesen identificar modelos existentes clave en el campo. Pero fijaos, el problema es que al utilizar estas bases de datos, en lugar de encontrar trabajos seminales en el campo, lo que encontré eminentemente eran estudios, investigaciones que habían utilizado una aproximación cualitativa en sus estudios. Entonces lo que hice fue refinar el análisis y hacer un estudio de las referencias que aparecían citadas en esos artículos, libros o capítulos del libro. Y fijaos, estas fueron las 9 publicaciones que aparecían más referenciadas. Lo que hice fue analizar en detalle cada una de esas publicaciones, siguiendo un procedimiento de análisis cualitativo de datos, apoyado en un software que se llama Atlas TI. Imagino que Gregorio y Marisol os hablarán de distintas herramientas que tenemos en el campo para realizar análisis cualitativos. En este caso utilicé Atlas TI y generé un proceso que se llama de codificación abierta, en el que básicamente comencé a leer todos esos materiales e iba codificando, seleccionando aspectos clave, para después tratar de ver qué aspectos emergían y eran comunes a todos esos trabajos. Y básicamente estos 10 que tenéis en pantalla fueron los aspectos comunes que emergían de ese análisis. Para poneros un ejemplo de cómo hice esto, fijaos, esta es una red que genera la herramienta Atlas TI y podéis ver, por ejemplo, en amarillo, aspectos que emergían de cada uno de los trabajos analizados, ¿vale? Y después podéis ver en distintos colores cada una de esas dimensiones que aparecían, que podéis ver aquí también en chiquitito a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, este es un trabajo de Creswell, es la versión anterior a este libro que compartía antes con Gregorio. Y fijaos, en este caso, Creswell, a la hora de generar diseños de investigación cualitativos, menciona todas esas características. Habla de que es importante saber cuál es tu tradición de investigación, cómo analizar datos, la manera en que piensa el investigador, los principios éticos que rigen el proceso, las distintas estrategias para recoger datos y lo que él denomina también estrategias de credibilidad, ¿vale? En lenguaje tradicional de investigación, la validez del procedimiento a seguir. Pero fijaos, otros de los documentos que analicé, por ejemplo, en este caso es un trabajo de Shenton de 2004, en este caso de ese trabajo solamente se hablaba de uno de los aspectos que Creswell mencionaba anteriormente, que son aspectos relacionados con la credibilidad. Bueno, generé un análisis de todos estos documentos que me llevó prácticamente un año y al final, como podéis ver en pantalla, lo que hice fue reorganizar. A la izquierda de la pantalla podéis ver una serie de pasos, que son los pasos en los que he organizado el modelo Rayuela, pero cada uno de esos pasos emerge de una serie de estos trabajos. Veis, por ejemplo, el paso 3, el marco conceptual teórico de una investigación, es un paso clave que prácticamente todos los autores mencionan, ¿vale? Bueno, pues así fui configurando los distintos pasos del modelo. ¿Por qué decidí llamar al modelo Rayuela? Fijaos, primero, porque quería generar una metáfora visual que ayudase a comprender mejor lo que el modelo propone, ¿de acuerdo? En segundo lugar, opté por el nombre de Rayuela
porque es un juego tradicional que encontramos en prácticamente todas las culturas. Da igual que estemos en Asia, que estemos en Latinoamérica, en África, en Europa, en América del Norte, en todos los sitios encontramos un juego denominado rayuela. Podéis ver ahí en la transparencia distintas maneras de llamarlo. En España lo llamamos rayuela, pero en Paraguay se llama amerinda, en Brasil golosa, y por ejemplo aquí en Estados Unidos, en los países anglosajones, se denomina hopscotch. Fijaos, es una manera, este juego es una manera tiene una naturaleza trascendental, porque trata de vincular el cielo y la tierra. En este caso, quiero utilizar la metáfora de vincular lo teórico conceptual con lo práctico. Y además quiero remarcar la naturaleza iterativa del proceso. En una rayuela, si habéis jugado, si yo paso a la casilla 4, tengo que repasar la 1, la 2 y la 3, camino por encima de ellos. Y lo mismo cuando paso a la 5, a la 7 y a la 8, ¿de acuerdo? En todo momento tengo que repensar los pasos anteriores que he dado. Esa es la razón y el fundamento de utilizar esta metáfora. Dicho esto, aquí podéis ver los nueve pasos organizados que conforman el modelo Rayuela y más o menos tenéis una idea, espero, del proceso que hemos seguido para generar estos pasos. Quiero decir, Rayuela no reinventa la rueda, lo único que hace es organizar información existente que proviene de otros modelos de una manera determinada. Y además, con una herramienta web que en breve os presentaré. Fijaos, para generar esa herramienta web de apoyo, queríamos que fuese una herramienta gratuita, fácilmente actualizable y accesible por cualquiera en cualquier sitio. Por eso decidimos montar en abierto todo el modelo, usando tecnologías de Google, aunque exploramos otras, y en este caso utilizamos Blogger, Google Drive y Google Scripts. Los scripts de Google permiten hacer que Google Drive y Blogger sean un poquito listos y podamos hacer cosas como estas. Rayuela fundamentalmente plantea una serie de formularios en este momento con 6 itinerarios distintos dependiendo de la tradición de investigación que el investigador decida seguir. El modelo genera una serie de preguntas y una vez que has terminado de contestar a esas preguntas, además de formular preguntas, proporciona materiales, multimedia de apoyo para tomar decisiones informadas. Una vez que has dado respuesta al formulario, Rayuela genera un PDF y te lo envía por correo electrónico. ¿De acuerdo? Si en algún momento queréis utilizar Rayuela, ahí tenéis la dirección web en la parte de abajo de la transparencia. hopscotchmodel.blogspot.com. Se llama Hopscotch porque es la traducción de Rayuela. ¿De acuerdo? ¿Qué uso le estamos dando? Pues fijaos, hasta este momento estamos utilizando el modelo en 2 cursos de doctorado aquí en mi universidad. Se está utilizando en otro curso de doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y en un par de cursos en la Universidad de Valladolid. Cuando digo que se está usando, es que se está usando de 2 maneras distintas. Por un lado, se está usando las 9 fases del modelo para organizar los contenidos del curso de doctorado. Por ejemplo, los cursos de doctorado sobre investigación cualitativa que yo imparto aquí tienen una estructura que se acomoda a los 9 pasos que propone el modelo Rayuela, ¿vale? Hasta el momento han utilizado el modelo y han generado diseños alrededor de unas 600 personas y el sitio web, la herramienta web de Rayuela, pues ha tenido alrededor de unas 9.000 visitas. Lo que, pues bueno, nos da una idea de que parece que está ayudando a la gente. Bueno, ahí tenéis algunos enlaces que si pincháis podéis ver que una cosa que a mí me agrada mucho es que el modelo se está usando en más de 20 países. Y eso, pues bueno, está bien también. Algunas mejoras del modelo. En este momento, si accedéis a la página web del modelo, veréis que todo está en inglés.
En estos momentos llevo ya unos meses traduciendo el modelo al español y estará en breve, espero que al final de este semestre esté. Además, estamos incorporando nuevos recursos, alguno de ellos os lo enseñaré más adelante en la presentación. A lo largo de este semestre, con una colaboración de una investigadora de la Complutense de Madrid que viene a trabajar aquí 3 meses, vamos a comenzar a desarrollar un itinerario para dar soporte a investigación cuantitativa y otro itinerario para dar soporte a investigación mixta. Esperamos que a final de año Rayuela pueda ser usado para las 3 aproximaciones fundamentales de investigación. ¿De acuerdo? Y además estamos trabajando en un proyecto para hacer una versión 3.0 de Rayuela semántica que permita aportar información en tiempo real al usuario para generar sus diseños de una manera más razonable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Alguna pregunta? Embobados. Bueno. María, acaba de incorporarse María también. ¿Te conectas? Hola, María. Y te doy acceso. Todas estas cosas que os acabo de contar, creo que Gregorio ha compartido con vosotros un artículo que se ha publicado recientemente en el Georgia Educational Researcher, donde cuento un poquito todo este proceso, pero en detalle. ¿De acuerdo? Si estáis interesados, yo creo que podría también ayudaros. Como os decía, la parte crítica del modelo, los pasos que componen el modelo. Voy a resumir brevemente estos pasos y aquí sí que por favor os pido, si en algún momento empleo alguna terminología que no controláis, se me va la pinza, paradme y discutimos y vemos, ¿vale? Fijaos, el primer paso que propone el modelo es el denominado la cosmovisión y posicionamiento del investigador. Fijaos, en investigación cualitativa, el principal instrumento de investigación es el investigador, la investigadora. Al contrario de lo que sucede en la investigación tradicional de corte positivista que llamamos, ¿vale? Si el investigador, la investigadora es el principal instrumento de investigación en esta aproximación, de alguna manera deberemos conocer en profundidad ese instrumento fundamental de investigación. Quiero decir, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y de qué manera entendemos el mundo que nos rodea. Una vez conocido eso, podremos decidir qué herramientas podemos utilizar para conocer ese mundo que nos rodea y dotarlo de sentido, ¿vale? Fijaos, para ello sería importante reflexionar como investigadores alrededor de estas 4 dimensiones. Dimensiones que son constitutivas de cualquier aproximación a la investigación, ¿vale? Tenemos una dimensión ontológica, epistemológica, axiológica y metodológica, ¿vale? Desde el punto de vista ontológico, ¿cómo entendemos la naturaleza de la realidad que nos rodea? ¿Entendemos que la realidad se construye socialmente desde los posicionamientos individuales de las personas que vivimos en sociedad? ¿O entendemos que hay una realidad única que podemos comprender, por ejemplo? Desde el punto de vista epistemológico, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento y la relación entre el que aprende y lo aprendido? El debate eterno entre lo objetivo y lo subjetivo. Como investigadores, como investigadoras de corte interpretativo, ¿podemos ser objetivos? ¿Tenemos que ser objetivos? Fijaos, desde la aproximación cualitativa damos la bienvenida a la subjetividad, siempre y cuando dejemos claro quiénes somos y desde dónde hacemos las cosas y cómo interpretamos esa realidad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que dejar explícito a nuestros lectores y a cualquier persona que acceda a nuestra investigación los planteamientos desde los que hacemos lo que hacemos, ¿vale? También es muy importante reflexionar sobre la dimensión axiológica de la investigación que vamos a implementar. ¿Cuál es la naturaleza y los principios éticos que van a guiar mi investigación? Y finalmente la dimensión metodológica, que tiene que ver con
los procedimientos, las formas en las que vamos a hacernos cargo para comprender la realidad que nos rodea. Fijaos, muchas veces en investigación empezamos por aquí. Empezamos desarrollando las técnicas. Se voy a utilizar entrevistas, grupos de discusión, observaciones. Y fijaos que es una de las últimas cosas que deberíamos decidir. Hay un montón de dimensiones sobre las que deberíamos pensar antes. Fijaos, una vez que respondemos a estas 4 dimensiones constitutivas de la investigación, vamos a poder adscribirnos a lo que John Creswell llama cosmovisiones, maneras de entender la realidad que nos rodea y la construcción del conocimiento. Fijaos, dentro del campo de la investigación cualitativa tenemos 4 cosmovisiones fundamentales. La que denominamos pospositivista, constructivista, transformativa y pragmática. He dejado fuera la cosmovisión que tiene que ver con la investigación tradicional, que sería la positivista, ¿vale? En este caso, ¿cuáles son las principales diferencias entre estas 4 cosmovisiones? Pues fijaos, la cosmovisión pospositivista es reduccionista, está basada en la observación empírica y en la medida, y generalmente utilizamos esta aproximación o seguimos esta cosmovisión porque queremos comprobar o verificar teorías existentes. A continuación tenemos una cosmovisión que es mucho más interpretativa, que tiene que ver con entender la realidad que nos rodea como socialmente construida, y está muy alineada con el constructivismo, en el que el objetivo último de nuestra investigación es llegar a generar una comprensión en profundidad de una realidad concreta, ¿vale? Para ello, normalmente nos apoyamos en los informantes de la investigación. Tenemos que darles voz. La voz del investigador queda en un segundo plano. En el caso del pospositivismo y mucho más del positivismo, la voz del investigador es la primera. A continuación tenemos una tercera cosmovisión, que es la que Creswell denomina como transformativa. La dimensión transformativa va un paso más allá. Y en última instancia perdón, no me sale la palabra en español. La aproximación transformativa lo que persigue es el cambio social, la mejora social. Por tanto, es una cosmovisión que está muy centrada en analizar las relaciones de poder y justicia social. Normalmente este tipo de cosmovisiones las traen a un proceso de investigación investigadores que están normalmente trabajando con colectivos infrarrepresentados, colectivos que están en riesgo de exclusión social, por ejemplo. Y el objetivo último, como decía, es el cambio, la transformación social. Y a continuación, la última cosmovisión sería la pragmática. Es una cosmovisión que está íntimamente relacionada con los métodos mixtos de investigación, en el que el problema de investigación es lo central y el investigador lo que hace es seleccionar las tradiciones de investigación que mejor sirvan para dar respuesta a ese problema de investigación, ¿vale? Bueno, es un atrevimiento contar en 5 minutos esto, pero estoy seguro que Gregorio y Marisol os proporcionarán materiales. Ahí tenéis una referencia al trabajo de Creswell de 2013 y justamente ayer me ha llegado la 4ª edición que se acaba de publicar de este libro, que os recomiendo encarecidamente si estáis interesados en este primer paso del modelo de Rayuela. Tenéis también un enlace en la presentación. Si pincháis ese enlace, lo que he hecho ha sido seleccionar 4 proyectos de investigación del entorno español que responden a estas 4 cosmovisiones, formas de entender el mundo y la construcción del conocimiento, ¿vale? Son ejemplos que yo creo que pueden iluminar un poco una discusión futura a este respecto. Fijaos, simplemente dentro de la cosmovisión transformativa hay algunas comunidades de práctica que llamamos que presentan diseños de investigación también un tanto peculiares, ¿vale? Son
comunidades con entidad propia que operan a un nivel filosófico más bajo que lo que denominamos como cosmovisiones, las 4 anteriores, pero están relacionadas con la teoría crítica, la Critical Race Theory, no recuerdo bien cómo se traduce, la teoría crítica relacionada con aspectos de étnicos, raciales, el feminismo, la queer theory y la teoría de la discapacidad, ¿vale? Fijaos, os he dejado ahí un enlace a un documento que he preparado con algunas características concretas de cada una de estas comunidades con entidad propia. Con esto quiero decir, imaginaos que Rocío o Victoria se involucran en un proceso de investigación, pero como personas siguen o se adscriben al pensamiento feminista. Esa adscripción a un movimiento feminista va a generar una serie de implicaciones muy grandes en el diseño de investigación que generen, porque son quienes son, y esa es su manera de entender el mundo, ¿vale? Si yo me adscribo a una teoría crítica, va a suceder exactamente lo mismo, ¿vale? Imaginaos que yo sigo la teoría del oprimido, por ejemplo, de Paulo Freire. Claro, tiene unos anclajes teóricos, sociales y políticos tan fuertes que van a influenciar todo el diseño de investigación. Por eso este primer paso es absolutamente crítico. Y muchas veces, cuando leemos artículos, cuando leemos tesis doctorales, este paso no aparece por ningún lado. Y para mí es crítico. Vale, dicho esto, el segundo paso, una vez analizada la cosmovisión que como investigadores traemos a cualquier proceso de investigación que iniciemos, deberíamos plantearnos cuáles son los objetivos del estudio. En este caso, el modelo Rayuela se apropia de las propuestas de Maxwell, que Maxwell hacía en 2005. Él propone que nos planteemos 3 tipos de objetivos, que definamos cuáles son los objetivos personales, cuáles son las motivaciones, los deseos y la curiosidad que nos mueve a involucrarnos en un proceso de investigación determinado. En segundo lugar, ¿cuáles son los objetivos prácticos? Queremos solventar un determinado problema práctico. Imaginaos que somos docentes y seguimos un proceso de investigación-acción. El objetivo último, pragmático, sería mejorar nuestra práctica docente o mejorar un determinado programa que hay de atención a personas, a niños y niñas con discapacidad. Pues sería importante definir ese tipo de objetivo práctico. En tercer lugar, ¿cuáles son los objetivos intelectuales? En este caso, estos objetivos se centran en la comprensión y el entendimiento de la naturaleza del problema o fenómeno que vamos a estudiar. Fijaos, estos objetivos intelectuales son los que podéis encontrar en cualquier tesis doctoral. Los que va a ser más difícil encontrar son los prácticos y los personales. Maxwell nos anima a definir estos 3 y veréis por qué en el siguiente paso. El tercer paso del modelo es lo que llamamos el marco conceptual del estudio. Fijaos, generalmente a este marco conceptual se le llama revisión de la literatura. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a hacer una revisión de literatura? ¿Os han pedido ya en algún curso de doctorado para los que habéis empezado o para los que ya sois doctores? Por supuesto, sí. Vale. Pues fijaos, el planteamiento que hacemos en el tercer paso de Rayuela es que no le llamemos revisión de la literatura cuando deberíamos llamarle marco conceptual del estudio. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hablar de trabajos publicados que apoyen la necesidad y la pertinencia de nuestro estudio, sino que tenemos que centrarnos también en políticas educativas, en algunos casos, en corrientes culturales, en artefactos que no necesariamente tienen que ser artículos o tesis doctorales, ¿de acuerdo? Por otro lado, sería bueno a la hora de generar nuestro marco conceptual no tratar de crear un supermarco conceptual de 150 o 300 páginas, como se hacen muchas veces, en el que tratamos de cubrir un campo completo, sino que lo ideal sería centrarnos específicamente en aquellos aspectos que nos van a permitir justificar
y razonar el porqué de nuestro tema de investigación, de nuestro problema de investigación, ¿vale? Y en tercer lugar, sería bueno que no lo hiciésemos, que no generásemos este marco conceptual, incluyendo la revisión de literatura desde un punto de vista descriptivo. Tenemos que ser críticos desde el principio y tenemos que discutir lo que otros han dicho y la manera en que eso apoya mi proceso de investigación. Fijaos, a este respecto os recomiendo este libro que se llama Reason and Rigor, de Ravich and Regan. Esta edición se ha publicado, la segunda edición, en el 2016. Es muy, muy reciente, ¿vale? En este libro, Ravich and Regan proponen la aproximación que veis en pantalla. Os la he dejado en inglés completamente a propósito, a pesar de que en la siguiente transparencia he traducido los componentes. He hecho esto porque en investigación cualitativa ha habido un problema grande a la hora de traducir del inglés al español, porque hay que ser muy cuidadosos y hay algunas traducciones, que no lo son. Entonces, fijaos, en este modelo lo que Ravich y Regan proponen es que generemos un marco conceptual que, por un lado, nos llene de razones para justificar la relevancia y la necesidad de nuestra investigación, y en un segundo lugar, que esas razones nos ayuden a generar un diseño de investigación sólido que permita responder a las preguntas que tengamos. Tiene que haber una conexión muy fuerte entre los argumentos de razón y rigor con el diseño de investigación que generemos, ¿vale? Fijaos, a la izquierda podéis ver lo relevante que es conocernos como investigadores, saber cuáles son nuestros intereses personales, el paso 1 del modelo Rayuela, ¿vale? Y cuál es nuestra identidad y nuestra posición frente a la realidad que nos rodea y a la construcción de conocimiento, la cosmovisión que hablábamos en el paso 1, ¿vale? Veis que volvemos sobre ella en el paso 3. En segundo lugar, el componente que ellos mencionan es la revisión de literatura. Y fijaos, lo dividen en dos. Lo que ellos llaman topical research, que son estudios previos relacionados con mi tema de investigación, que me van a ayudar a entender lo que se ha hecho antes y en lo que puedo apoyar mi diseño, y lo que son marcos teóricos, conceptuales de apoyo, ¿vale? Teorías de aprendizaje, por ejemplo. Teorías relacionadas, imaginaos que estáis trabajando en tecnología, aproximaciones a la enseñanza y el aprendizaje mediado por tecnología. Por ejemplo, el paradigma del aprendizaje ubicuo, por ejemplo, podría ser un ejemplo de marco teórico, ¿vale? Fijaos, en la siguiente transparencia he traducido de manera un poco casera estos componentes, ¿vale? Entonces veis que los puntos de partida tienen que ver con esa conexión personal del investigador con lo investigado, intereses y metas personales, identidad y posicionamiento, lo que llamábamos cosmovisión, y las investigaciones previas, que serían topical research, y los marcos teóricos, que serían los theoretical frameworks. De alguna manera, el modelo Rayuela en este tercer paso nos pide que pensemos en estos aspectos. Algunos ejemplos. Fijaos, yo siempre recomiendo a mis estudiantes de doctorado que cuando estén pensando en su marco teórico conceptual, generen algún tipo de representación gráfica. ¿Por qué? Primero, porque nos ayuda a organizar todos esos componentes. Y segundo, porque nos va a resultar mucho más fácil compartir esos componentes con nuestra directora de tesis, con nuestro director de tesis, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en pantalla tenéis el marco conceptual que yo generé del modelo Rayuela, ¿vale? Veis que tenemos topical research, tenemos marcos teóricos conceptuales y una justificación de la razón que me lleva a mí a generar Rayuela. Pero fijaos, aquí tenéis algunos ejemplos de mis estudiantes. Algunas tesis que ahora mismo se están desarrollando y los marcos conceptuales que han generado. Por ejemplo, este estudiante está analizando las experiencias que tienen maestras y maestros de primaria
al utilizar Twitter como una herramienta de desarrollo profesional docente, ¿vale? Y fijaos, estos son a grandes rasgos los componentes que ellos definían. Y veis que hay una conexión con la parte de abajo que es el diseño de investigación concreto. En este caso, ha optado por un diseño de métodos mixtos, un diseño exploratorio, incluyendo un estudio de caso. Fijaos, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? En este caso es un estudiante que ha generado el marco conceptual para una investigación en la que está utilizando un sistema alternativo de comunicación, pero en un ámbito en el que no se usaba, que era en niños y niñas con autismo, ¿vale? Veis la parte teórico-conceptual arriba y abajo la conexión con el diseño de investigación, que vamos a pasar en el siguiente paso, vamos a hablar de esto, ¿vale? Bueno, pues ahí os he puesto varios ejemplos para que veáis, siguiendo el modelo de Ravitch y Regan, lo poderoso del marco conceptual que podemos generar. Bueno, ahí tenéis de manera anecdótica, este es el último marco conceptual que hemos generado en una reunión con una de mis estudiantes de doctorado esta misma semana, el lunes. Y os lo puse ahí para que vieseis cómo se traducen unas notas después en un marco mucho más formal. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Ha dicho alguien algo? No, yo no. Desanime, he dicho. Nuria dice, uff. Yo no me ¿Sigo? Denso, pero bien. Quedan 5 pasos sí. todavía. Sí. Quedan 5 pasos, claro. Sí. Pero llegamos a Lo bueno, Iván, es que como lo estamos grabando, después podemos volver a retraernos al paso 1. Vale, esa es la idea. Yo supongo que no lo volveré a ver. No vaya a ser que haya dicho algo que no quería decir. Inconveniente. Bueno, fijaos. Pensad que también el modelo Rayuela, los primeros pasos son mucho más complejos desde un punto de vista conceptual a los últimos. Veréis que cada vez va siendo más práctico, más y más práctico los pasos que tenemos que dar en la generación de nuestros diseños, ¿vale? Fijaos, el cuarto paso, para mi gusto es un paso crítico. En este paso he de deciros de antemano que Rayuela tiene una limitación, ¿vale? Y la limitación es que en este cuarto paso, en la que vamos a hablar de la tradición de investigación particular que vamos a seguir en nuestro estudio, Rayuela solamente ahora mismo da respuesta a las 6 tradiciones de investigación más tradicionales en el campo de la investigación cualitativa, ¿vale? De momento Rayuela no da respuesta a tradiciones o fórmulas de realizar investigación cualitativa más novedosas, básicamente porque el tiempo es finito y hay que empezar por algún sitio. No obstante, el modelo va a evolucionar. Fijaos, en este caso, el modelo trata de ayudarnos a decidir si seguir un diseño de investigación narrativa, una fenomenología, un diseño etnográfico, un estudio de caso, teoría fundamentada o investigación-acción. Esas son las 6 formas de investigar en investigación cualitativa más tradicionales. Y tienen diferencias grandes, ¿vale? Fijaos, aquí he tratado de resumiros. Sé que se ve pequeño, entonces esto es para que cada uno en su casa después le eche un vistazo, porque obviamente en 2 horas no tenemos tiempo para hablar de esto. Fijaos, uno de los cursos de doctorado que yo imparto, dedico 15 semanas a esto que veis en pantalla ahora, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, quiero decir, con un curso de doctorado para investigación narrativa, otro para fenomenología, otro para investigación etnográfica, teoría fundamentada, no tendríamos suficiente. Entonces, imaginaos, la densidad de lo que os estoy contando aquí es grande, ¿vale? Pero sí que me gustaría que en algún momento vieseis las diferencias claras que hay entre unas maneras de hacer investigación cualitativa y otras, dependiendo de lo que queramos. Las personas que estáis en formación en la sesión, ¿conocéis algo o suena por lo menos alguna de estas tradiciones?
de investigación? Contestar por chat. Vale. Imagino que no, ¿no? El estudio de casos, dice Rocío. Vale, perfecto. Oigo teclear. Yo no conozco ninguno, pero sí me llama la atención la investigación-acción. Vale, el estudio de casos. Vale, perfecto. Bueno, os preguntaba esto porque en el tiempo que tenemos solo puedo daros alguna pincelada muy general, ¿vale? Pero, por ejemplo, basta que han salido la investigación-acción y el estudio de casos. Alguna diferencia clave. Fijaos, la investigación-acción es una manera de hacer investigación muy especial. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando desarrollamos una investigación-acción tenemos que usar dos gorros, dos sombreros. Un sombrero de investigador y un sombrero de practicante. Quiero decir con esto. Imaginaos, soy un docente que trato de analizar mi propia práctica para ver cómo mejorarla. Si esa fuese mi idea de investigación, podría seguir esta tradición, la investigación-acción, en la que como investigador analizo mi propia práctica para ver cómo mejorarla, a través de una serie de ciclos reflexivos, ¿vale? Esa sería una descripción muy general de lo que investigación-acción es, por ejemplo. En relación al estudio de casos, imaginaos que quiero analizar una situación social muy concreta, con unos límites muy definidos, y quiero ver lo que sucede en profundidad en esa situación social específica en la que estoy interesado, ¿vale? ¿Qué sucede en este programa que la Junta de Andalucía ha instaurado para incorporar la tecnología en las aulas de quinto de primaria? Veis que tengo un sistema absolutamente delimitado y en el que quiero analizar cómo funciona ese programa. Por ejemplo, podría seguir una aproximación de estudio de casos. Imaginaos, siguiendo ese mismo ejemplo, quiero analizar, la temática general es ese programa de implantación de tecnologías que la Junta de Castilla y León ha implementado. Pero imaginaos que ahora estuviesen interesado en analizar la manera en la que los docentes de primaria se han enfrentado a la implementación de ese programa. Tienen carencias formativas, no tienen demasiado tiempo, el material tecnológico del que disponen en el aula no es demasiado novedoso, o sea, demasiado actualizado, y están sufriendo de alguna manera la implantación de ese programa. Si mi idea de investigación fuese esa, tendría que seleccionar una fenomenología, ¿vale? Fijaos, estos son simplemente 3 pequeños ejemplos de cómo una temática de investigación va a ayudarnos a decidir qué tradición de investigación va a ser mejor para dar respuestas a ese problema de investigación que tengo, ¿vale? Fijaos, en la web del modelo Rayuela tenéis material multimedia que nos ayuda a entender mejor estas 6 tradiciones de investigación. El libro de Creswell, la 4ª edición y la edición anterior, veis que se llama Choosing Among 5 Approaches. Quiere decir, eligiendo entre 5 aproximaciones de investigación. En este caso yo incorporo una más, que es la investigación-acción, ¿vale? Pero en ese libro vais a encontrar multitud de argumentos para elegir una forma de investigación u otra. En Rayuela también vais a encontrar una herramienta que os va a permitir pensar y reflexionar acerca de los elementos clave y diferenciadores de cada una de esas 6 tradiciones de investigación. Una de las herramientitas que aporta Rayuela son una serie de formularios gráficos, como los que veis en pantalla, que os van a permitir diseñar un estudio de caso, una fenomenología o una investigación-acción. Para que veáis cómo funcionan este pequeño artefactito, fijaos, Rayuela propone la generación de una serie de gráficos que nos permitan delimitar los componentes de cada una de nuestras investigaciones. En este caso, si queremos desarrollar una fenomenología, os podéis descargar este formulario que viene con ayudas.
explicándoos cuáles son cada uno de los componentes clave de un diseño de investigación de corte fenomenológico, por ejemplo. Y tenéis esta misma herramienta para cada una de las 6 tradiciones de investigación, ¿vale? En este paso tratamos de dar ese salto entre teoría y práctica, ¿vale? ¿Estos De lo ejemplos que se es encuentran importante. también en español? ¿Perdón? ¿Este mismo gráfico lo tenéis también en español o es lo que has dicho que ibais a hacer este año? Fijaos, estoy... Disculpa, ¿eh? Muy buena pregunta. No. La cosa es, no los he podido colgar. A ver, si a título de personal los quieres en español, yo te los paso. Ah, bueno, ¿Vale? Me mandas un mail y te los paso. No los he podido colgar en la web porque en estos momentos estamos escribiendo un libro, un manual de investigación, y estos gráficos forman parte de ese manual. Entonces, hasta que el manual no esté publicado, no puedo publicarlos en la web, ¿vale? Pero si los quieres, los tengo y te los paso te los puedo pasar en español, ¿vale? No obstante, como el modelo está en constante evolución, ahora mismo estamos trabajando en una versión mejorada de estos gráficos que podéis encontrar en esta dirección web, ¿vale? En este caso, de momento, solamente hemos podido hacer públicos los gráficos para generar un estudio de casos y una fenomenología. Pero en el próximo mes y medio, 2 meses, vais a tener los 6, ¿vale? En este caso, a través de un pequeño formulario con un ejemplo real, es un formulario en el que os va a decir, tienes que pensar en este componente de un estudio de caso. Pero para poder pensar en ello, te propone un ejemplo concreto que viene de una investigación real, ¿vale? Entonces, con un mini formulario que tú rellenas, el sistema va a enviar a tu correo electrónico el diseño que hayas generado, conforme a tus respuestas, que además vas a poder modificar en cualquier momento. El sistema te va a enviar un correo electrónico con un documento en PDF con tu diseño y un enlace para que lo puedas modificar y evolucionar tantas veces como quieras, ¿vale? Ya os digo que esto es súper reciente, o sea, es de este mes pasado. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguimos? No, Rocío está escribiendo. Vale. Todo claro. No, todo claro. Bueno, luego te haré yo a ti alguna pregunta, porque yo no lo tengo todo claro. Bueno, el quinto paso. Fijaos, es un paso fundamental en todo diseño de investigación. Y muchas veces, cuando somos estudiantes de doctorado, nos obligan a definir las preguntas de investigación sin tener clara la respuesta que vamos a dar a los 4 pasos previos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la fenomenología, las preguntas de investigación para un diseño de corte fenomenológico son súper especiales. Y es imposible generar preguntas de investigación que se alineen con una tradición de investigación fenomenológica, al menos que sepa que voy a hacer una investigación fenomenológica. Eso significa que no debería pensar en mis preguntas de investigación hasta que no conozca cuál es mi cosmovisión como investigador, cuáles son los objetivos de mi estudio, cuál es el marco conceptual y cuál es la tradición de investigación que voy a seguir. Una vez que sepa esas 4 cosas, puedo enfrentarme a la decisión de mis preguntas de investigación. ¿Vale? En investigación cualitativa, un detalle interesante es que en un primer momento, cuando os enfrentéis a generar un diseño de investigación, no os preocupéis porque no tenemos que formular las preguntas en detalle. Y además, en investigación cualitativa, nos permitimos la posibilidad de evolucionar las preguntas de investigación en función del estudio de campo, de los datos que vamos recogiendo. ¿Por qué? Yo puedo ir a analizar una situación concreta en un determinado centro educativo y voy con unas ideas preconcebidas. El problema es que de repente llego al centro educativo y me doy cuenta que lo que yo tenía en mente no era lo más relevante para estudiar. Entonces puedo evolucionar esa pregunta de investigación. Esto no sucede en la investigación tradicional
en diseños de corte positivista, ¿vale? Esta es una peculiaridad específica de la investigación cualitativa. Bueno, en el modelo Rayuela vais a poder encontrar múltiples ejemplos de preguntas de investigación y sobre todo relacionadas con el paso anterior, con las tradiciones de investigación. ¿Cómo hay que generar una pregunta de investigación si voy a hacer un estudio de caso? ¿Cómo voy a definir una pregunta de investigación si voy a hacer un estudio de corte narrativo, o una fenomenología o una investigación-acción? Porque hay diferencias, ¿vale? Fijaos, el sexto paso, la recogida de datos. Os decía antes que muchas veces nos ponemos a leer un artículo y las personas que han escrito el artículo equiparan diseño de investigación con recogida de datos. Si no lo habéis visto, lo veréis. Y para los que tenéis más experiencia, yo creo que podemos estar de acuerdo en que esto sucede muchas veces. Y fijaos, la recogida de datos es un componente del diseño metodológico. Fijaos que estamos en el paso 6. Los 5 anteriores también forman parte del diseño metodológico de una investigación. Y normalmente o no aparecen o aparecen de manera muy reducida, ¿vale? ¿Por qué en el sexto paso decidimos cuáles son las estrategias de recogida de datos que vamos a seguir? Pues porque son totalmente dependientes de las preguntas de investigación y de la tradición de investigación que siga. Por ejemplo, en un estudio de casos, la estrategia de recogida de datos más habitual, no digo que sea prescriptiva, la más habitual es la observación, al igual que en la etnografía, junto con el diario de campo del investigador. Sin embargo, en la fenomenología, en los estudios de corte fenomenológicos, las estrategias de recogida de datos más habituales son las entrevistas, ¿vale? Entonces, en función de los pasos anteriores, voy a poder tomar decisiones alrededor de las estrategias de recogida de datos. Una cosa que es muy importante en investigación cualitativa es definir la secuencia que voy a emplear si utilizo múltiples estrategias de recogida de datos. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo observar lo que sucede en un escenario social concreto y después hacer un grupo de discusión que hacerlo al revés, ¿vale? Porque la manera en que voy a entender lo que sucede en esa realidad va a ser distinta. Podría, por ejemplo, pasar un pequeño cuestionario que oriente una observación y que lo vivido y lo analizado en esa observación me permita poner en práctica un grupo de discusión de aspectos críticos identificados en las dos técnicas de recogida de datos previas. Entonces es muy importante definir la secuencia concreta de estrategias de recogida de datos que voy a seguir, ¿vale? Fijaos, dos herramientitas que yo creo que pueden ser interesantes. Una se llama reducción anticipada de datos, que fue propuesta en el año 94 por Miles y Huberman. Ellos propusieron una fórmula teórica que denominan reducción anticipada de datos. Lo que yo os planteo aquí es una interpretación que yo he hecho de esa reducción anticipada de datos, traduciéndola en una herramienta concreta que podéis utilizar. Y después una matriz de planificación de datos que utilizan múltiples autores, desde Maxwell, Stake, Creswell, Hess-Bieber, múltiples autores, ¿vale? En ese enlace vais a poder descargar plantillas que vais a poder utilizar. Yo simplemente en las siguientes transparencias os voy a mostrar algunos ejemplos. Fijaos, esta es una estrategia de reducción anticipada de datos en la que en esta plantilla yo puedo incluir mi pregunta de investigación, cuál va a ser el contexto concreto en el que yo voy a trabajar, cuáles son las temáticas o tensiones de investigación que van a centrar mi estudio, y así voy concretando hasta lo que llamamos esquema de categorías de análisis, que en última instancia es lo que voy a utilizar cuando analice datos. Esto os va a sonar un poco extraño ahora porque necesitáis un background específico en cómo hacemos investigación cualitativa, pero estoy seguro que cuando lleguéis a ese punto en este curso de doctorado es posible que esta herramienta os sirva, ¿vale? Esta misma, otra versión de esta herramientita, os la he pasado también en una tabla de Excel para que podáis concretar muy bien lo que queréis analizar y cómo lo vais a analizar. Ese cómo
Yo siempre pido a mis estudiantes que rellenen una tablita de esta naturaleza. ¿Qué necesito conocer para dar respuesta a mis preguntas de investigación? ¿Por qué necesito conocerlo? ¿Qué tipo de datos me van a permitir dar respuesta a esas tensiones de investigación? ¿Dónde puedo encontrar los datos? ¿Con quién tengo que contactar y quién me va a ayudar a conseguir esos datos? Y en última instancia, en la última columna, ¿cuándo voy a recoger esos datos? Esto me va a permitir generar una planificación que, sobre todo para los que os embarquéis en el fantástico y trepidante viaje que implica hacer una tesis doctoral, es posible que os sirva de ayuda, ¿vale? Ya os digo que podéis descargar esas plantillas aquí, en relación a este paso que proporciona Rayuela, ¿vale? Fijaos, en el paso 7, Rayuela utiliza una aproximación en espiral que propone Creswell en 2007 para realizar el análisis de datos. Tal vez sea un poco pronto para hablar de análisis de datos, teniendo en cuenta el momento en el que estáis en el curso de doctorado, ¿vale? Simplemente mencionar que en este paso del modelo tenéis que definir muy bien cuáles son las estrategias concretas que vais a seguir para analizar la información que habéis recogido previamente y que habéis planificado en el paso 6, ¿vale? Yo os he puesto un ejemplo cuando os contaba el proceso que he seguido para generar Rayuela. Os decía, he seleccionado un conjunto de trabajos seminales en el campo de la investigación cualitativa, los he analizado utilizando Atlas TI y os decía que había seguido un proceso de codificación abierta. Bueno, la codificación abierta es una de las estrategias concretas que tenemos en el campo para analizar datos, ¿vale? Simplemente intento seleccionar partes de la información que he recogido que es relevante para iluminar, para dar respuesta a mi problema de investigación, y después sigo un proceso para tratar de aglutinar lo que múltiples informantes, por ejemplo, me han dicho en relación a un tema concreto, ¿vale? Este sería el paso 7 del modelo Rayuela. Y también propone una serie de estrategias específicas que nos permitan dar el salto de la teoría a la práctica. Estrechamente ligado con lo que os acabo de contar, tiene que ver con las ayudas tecnológicas que podemos utilizar para realizar este análisis de datos. Al igual que en investigación cuantitativa se utiliza software, en investigación cualitativa es más relevante si cabe, fundamentalmente por el volumen de información con el que vamos a trabajar. Yo recomendaría, bajo mi punto de vista, estas son las 3 herramientas más potentes que hay en el mercado: NVivo, Atlas TI y Deduce. La diferencia fundamental de los dos primeros, NVivo y Atlas TI con Deduce, es que NVivo y Atlas TI son dependientes de sistema operativo. Hay distintas versiones, si usáis Windows, si usáis Mac o si usáis Linux, mientras que Deduce es un software online y colaborativo, ¿vale? Si queréis empezar a utilizar alguno de estas plataformas, yo recomendaría empezar por Atlas TI, fundamentalmente porque tenéis una versión completa para estudiantes gratis, ¿vale? Mientras que NVivo y Deduce no tienen esta opción. Si queréis manuales de uso de Atlas TI, yo os puedo pasar los que yo mismo he generado para mi docencia. Es un software que al principio parece complicado, pero después es muy, muy sencillo. Y podéis hacer cosas como las gráficas que os presentaba al inicio de la sesión, cuando os contaba el proceso que seguí para generar Rayuela, ¿vale? El paso 8 tiene que ver con definir las estrategias de rigor, de veracidad, de credibilidad, en última instancia, de nuestra investigación, ¿vale? En este caso, el modelo Rayuela se apropia y utiliza las propuestas que hacía Guba en el 81, que después desarrolla en 2004 Shenton, una autora que hace un estudio fantástico de las propuestas que hacía Guba, las desarrolla y además aporta estrategias prácticas para llevarlas a cabo, ¿vale? Esta autora, Shenton, propone 4 estrategias fundamentales que nos van a ayudar
a generar diseños de investigación que sean veraces, creíbles y con un rigor desde el punto de vista científico importante. Hablamos de las estrategias de credibilidad, en lugar de hablar de validez interna, que sería el concepto equivalente en investigación positivista. Hablamos de transferencia o transferabilidad en lugar de validez externa o generalización. Estrategias de dependencia o dependabilidad en lugar de fiabilidad. Y confirmabilidad en lugar de objetividad. Este es un bacalao grande, ¿vale? El de este paso. Eso significa que en este momento yo creo que es suficiente con que sepáis que prácticamente al final del proceso de diseño de generación de vuestro diseño de investigación, os vais a tener que enfrentar a definir qué estrategias como investigadora voy a poner en marcha para garantizar que lo que estoy proponiendo estudia lo que estoy proponiendo de la manera que estoy proponiendo, ¿vale? Que permita a otros entender lo que estoy haciendo y conocer cuál es el rigor del procedimiento que he seguido, ¿vale? Y finalmente, el último paso tiene que ver con los principios éticos que voy a aplicar en todo mi estudio. En este caso, os recomendaría utilizar y leer el informe Belmont. Es un informe ya antiguo, se generó en 1978, pero de vigencia absoluta, en el que se definen los 9 principios fundamentales que todo investigador debería seguir en cualquier proceso de investigación, donde lo fundamental está en proteger a las personas con las que investigamos, las personas que involucramos en nuestro proceso de investigación. En España todavía no existe un procedimiento como el que tenemos aquí en Estados Unidos. Toda investigación tiene que seguir un procedimiento previo. Cuando yo genero un diseño de investigación, antes de llevar la investigación a la práctica, tengo que enviar a mi universidad lo que voy a hacer, y mi universidad me tiene que dar permiso desde el punto de vista ético, ¿vale? Tenemos un procedimiento que se llama IRB, que significa Institutional Review Board. Es un paso muy duro para las investigaciones, sobre todo cualitativas y de corte social, porque no podríamos investigar a menos que tengamos la aprobación de este comité ético de nuestra universidad. Y va más allá. Si yo quiero implementar una investigación, por ejemplo, en un centro educativo, el distrito al que pertenece ese centro educativo también tiene que darme la aprobación. Entonces sería un segundo paso, ¿vale? Y normalmente lo que hacemos es contar el diseño que vamos a hacer y de qué manera vamos a aplicar estos principios éticos para garantizar que vamos a proteger a los sujetos con los que trabajamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Sugerencias? ¿Dudas? Bueno, en primer lugar, gracias, Iván, porque, bueno, en tan poco espacio de tiempo, pues nos ha hecho un recorrido, vamos, para mí magnífico, ¿no? Y además ha sido todo un placer y todo un lujo contar con tu intervención, ¿no? Y ahora, bueno, pues si alguna de las participantes quieren hacer alguna pregunta, duda o sugerencia, a ver, ¿se ocurre? O si tú, como tú tienes el micro aquí al lado, pues habla. Está bastante interesante porque no conocía Ramos y... Sí, 5 componentes. Es que ayer, Iván, estuvimos trabajando un poco sobre el modelo de Maxwell, básicamente, ¿vale? Que es buenísimo, a mí me encanta. Los 5 componentes de Maxwell, sí. Entonces, el de Maxwell quizás está mucho más... Creo que este era un poco más novedoso, ¿no? ¿El que yo propongo? Sí. Bueno, varias cosas. En relación al modelo de Maxwell, es el modelo que yo utilizaba en mis clases con mis estudiantes, ¿vale? O sea, dicho esto, a mí me parece que es el más sólido que hay. Problema que veo. Mis estudiantes se quedaban como las vacas mirando al tren cuando les planteaba ese modelo, porque conceptualmente es duro. El problema fundamental es que dar el salto del modelo de Maxwell, de la parte teórico-conceptual a la parte práctica, no es trivial. Por ejemplo,
el marco conceptual es uno de los componentes claves del modelo de Creswell. Claro. Por ejemplo, lo que hace Rayuela es vincular el modelo conceptual de Creswell con el modelo pragmático que plantean Ravich y Regan. Entonces, realmente Rayuela no inventa nada, lo que hace es conectar cosas que yo creo que pueden ayudaros como estudiantes, ¿vale? Dicho esto, Maxwell es probablemente uno de los investigadores cualitativos con más prestigio a nivel mundial. Yo soy un pobre hombre, entonces el modelo de Maxwell tiene una fundamentación teórica muy grande, ¿vale? Entonces, te quiero decir, son aproximaciones distintas. El modelo Rayuela, como os decía al principio, básicamente surgió para ayudarme a mí en mis cursos de doctorado con mis estudiantes. Sorprendentemente he visto que al compartirlo con otros podía ayudar a otros, y por eso ha sido el compartirlo y tratar de fundamentarlo de manera seria. A mí me ha parecido muy interesante también. Sí, Me bueno, ha parecido yo para- también eso muy interesante el A ver, Victoria, modelo ¿está y interviniendo que por queda ahí? muy clarito cómo lo has ido explicando, las diferentes partes. Y es verdad que a veces puede, al principio cuando te enfrentas a una investigación cualitativa, pues es un mundo. Un mundo no, un abismo. Y no sé, creo que sí que puede ayudar. ¿Eh? Y es un poco abrumador, ¿no crees, Victoria? Sí, 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 Que es sí. un poco Ya te abrumador digo. a veces, ¿no? Sí, muchos conceptos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en un primer momento. Y, y yo creo que puede ser muy útil, me ha parecido a mí. En diferentes partes. Pues gracias. Yo creo que, claro, hay un elemento que no hemos tocado aquí por la escasez de tiempo y demás, que es la propia, la aplicación informática, ¿no? Es decir, Sí. la web, que es donde manejas o empiezas a manipular esto y concretarlo, ¿no? Y para mí eso es un elemento que me parece muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de profesor de métodos, ¿no? A la hora de facilitar la aproximación a los estudiantes a que empiecen a elaborar y a trabajar, ¿no? Y hacer algo como que es un proceso en continua construcción, ¿no? En continua elaboración. Y yo creo que eso, personalmente te tengo que agradecer que lo hayas hecho, porque a más de un profe nos va a venir, pues vamos, como anillo al dedo, ¿sabes? Y para los alumnos yo creo Bueno. que en ese sentido le va a hacer de una gran utilidad, ¿no? Porque de esa manera empiezan a manipular la investigación desde el principio, ¿no? Desde el principio. Aunque evidentemente Sí. pues cuesta mucho trabajo, sobre todo esos primeros pasos, ese pensar en términos de epistemología, etcétera, pues siempre cuesta. Vamos directamente, Claro. a los alumnos normalmente la preocupación que tienen es empezar a cómo lo hago, ¿no? A la dimensión más metodológica. Y Claro. obvian eso que después, pues claro, cuando no han hecho ese proceso previo, se les viene encima, ¿no? Y se les cae el techo. Porque claro, cuando empiezan a meterse en el cómo, ya le va condicionando todo lo demás, todo lo anterior, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que tu modelo, a la hora de ordenar todo ese proceso de pensamiento y de reflexiones que tienes que hacer, pues la verdad es que nos va a facilitar muchas cosas, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Pues te lo agradezco. De todos modos, como os decía, una de las limitaciones actuales del modelo es que está en inglés, ¿vale? No obstante, lo que he hecho ha sido compartir en ese sitio web al que vais a poder acceder, y Gregorio tiene toda la información. He creado una versión en formato Word de los aspectos clave que podéis encontrar en la herramienta web, si lo hicieseis en inglés, que os va a permitir dar respuesta a los 9 pasos de Rayuela, y en este caso con toda la información en español, ¿vale? Ya os digo que estoy traduciéndolo, pero lleva mucho tiempo, y además es horroroso. Traducirte a ti mismo es horroroso. O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, hay que hacerlo. Y de hecho, esa plantilla que he generado es parte de ese trabajo que estoy haciendo, y verás. No sé, Gregorio, si pudiste echarle un vistazo a la plantilla. La he visto y además ya la compartiré. Además se lo voy a proponer a ellos que puedan hacer uso de ella, y en ese sentido, bueno, pues también utilizarla y darte un poco de feedback si hay algún aspecto que merece la pena cambiar, modificar y demás, ¿vale? De hecho, en la web del modelo Rayuela tenéis un formulario en inglés y otro en español que están abiertos permanentemente, donde yo recojo sugerencias de mejora
que voy incluyendo en el modelo, vamos, casi de manera inmediata. De hecho, ahora mismo estoy en un proyecto, estoy trabajando en un proyecto financiado para evaluar Rayuela y generar los 2 itinerarios nuevos que os decía. Entonces, cualquier feedback que me podáis dar es, vamos, más que bienvenido. Perfecto. Pues muchas gracias, Iván. Si queréis añadir alguna cosa más. Bien. Vale, pues nada, Iván, muchas gracias. Nos vamos a tomar un café algunos, otro por ahí y Muchísimas gracias. Vale. Yo igual igual contacto contigo más adelante para una estancia, ya que te has ofrecido. Porque la verdad es que me ha resultado muy interesante. A mí me encanta irme de estancias en diferentes universidades y ver cómo funcionan, es verdad. Es que en cada país es un... De hecho, Victoria, os podríais venir los 3, Gregorio, Marisol Yo, y tú, de verdad que si me lo ofreces, yo voy a ir, seguro. Lo único que me puede motivar es él. Marisol, venga, Marisol, pues nos vamos. No sé. Estados Unidos no. Estados Unidos no, pero tú sí dices. O sea que yo no digo nada. A mí ahora tampoco me motiva mucho. Esto quítalo de la grabación. Pues nada. Vale. Muchas gracias. Bueno, niño, un abrazo, muchas gracias y seguimos en Hasta contacto, luego. ¿vale? Hasta la vosotros. próxima. Adiós. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Permitir generar, dar respuesta a los 9 pasos de Rayuela y en este caso con toda la información en español. ¿Vale? Ya os digo que estoy traduciéndolo, pero lleva mucho tiempo y además es horroroso. Traducirte a ti mismo es horroroso. O sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, hay que hacerlo. Y de hecho, esa plantilla que he generado es parte de ese trabajo que estoy haciendo y verás. No sé, Gregorio, si pudiste echarle un vistazo a la plantilla. La he visto y además ya la compartiré. Además, se lo voy a proponer a ellos que puedan hacer uso de ella y en ese sentido, bueno, pues también utilizarla y darte un poco de feedback si hay algún aspecto que merece la pena cambiar, modificar y demás, ¿vale? De hecho, en la web del modelo Rayuela tenéis un formulario en inglés y otro en español que están abiertos permanentemente, donde yo recojo sugerencias de mejora que voy incluyendo en el modelo, vamos, casi de manera inmediata. De hecho, ahora mismo estoy estoy trabajando en un proyecto financiado para evaluar Rayuela y generar los 2 itinerarios nuevos que os decía. Entonces, cualquier feedback que me podáis dar es, vamos, más que bienvenido. Perfecto. Pues muchas gracias, Iván. Si queréis añadir alguna cosa más. Bien. Vale, pues nada, Iván, muchas gracias. Nos vamos a tomar un café algunos, otro por ahí y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, niño, un abrazo, muchas gracias y seguimos Hasta en contacto, luego. ¿vale? Hasta la vosotros. próxima. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.